Nosotros, los seres humanos, somos seres automáticos. Estamos sometidos a un automatismo psicológico inconsciente, no somos conscientes de él, no te percatas, pero cuando investigas, cuando el razonamiento se pone en marcha, pues lo puedes llegar a discernir y a vislumbrar y a verlo claramente, ¿no? Este automatismo psicológico que actúa sí o sí en las personas sanas, ¿no? Y yo diría en todas las personas, pero vamos a hablar de las personas sanas, porque sí que habría una excepción, podría haber una excepción por ahí, pero ya te digo que es lo insano, ¿no? Si es que llega a haberla, tendríamos que profundizar mucho ahí, ¿no? Bueno, el automatismo ya lo he hablado muchas veces, es el principio de placer, principio de satisfacción, principio de felicidad, en el fondo, ¿no? Los seres humanos, de forma psicológica y de forma mecánica, buscamos el placer, buscamos la felicidad, buscamos sentirnos bien. Todo lo que hacemos de forma voluntaria y de forma involuntaria, no coercitiva, es decir, no obligados por ninguna ente exterior, ¿no? Porque le dicen, no, es que yo hago cosas que no quiero hacer, que no me dan placer, como ir a trabajar. Eso es coercitivo, es un ente interior que te está obligando a una situación, pero a ti no te da placer. Sin embargo, lo haces porque estamos sometidos en unas dinámicas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es de forma voluntaria e inconsciente también, siempre buscamos el placer y siempre buscamos la felicidad en todo lo que hacemos. Cuando no tenemos ese placer en nosotros, que ya lo he asemejado alguna vez, lo he ilustrado con el comer y con el sabor de la comida y la llenura que te da la comida y el hambre y la necesidad que tienes de comer, el alma pues tiene necesidad de alimentarse de experiencias y de emociones, y estas emociones tienen un sabor y este sabor nos genera un placer. Pues, como digo, lo hacemos todo por tener esa sensación de bienestar interior, ¿no? Y rechazamos todo lo que no nos genera ese bienestar interior o deja de generar ese bienestar interior. Es decir, siempre estamos buscando el placer. Nuestra alma, nuestra psique, siempre busca el principio de felicidad, el principio de placer, el principio de satisfacción, sentirse bien. Y todo lo que hacemos es para sentirnos bien. Y cuando estamos aburridos, tenemos hambre, el aburrimiento es el hambre del alma, pues buscamos hacer cosas para sentirnos bien, para romper ese aburrimiento, esa hambre, ese dolor, esa insatisfacción, para tener satisfacción, para tener momentos placenteros, ¿no? Claro, hay muchas clases de placer, hay muchas dimensiones y sentidos de placer. Está el placer o sentido estético, cuando vemos algo que nos parece bello, estético, nos genera placer. Tenemos el sentido ético, el placer ético, cuando vemos una acción ética, realizamos una acción ética, tenemos ese sentido estético y tenemos un placer ético. Nos genera un placer ético hacer las cosas bien, aunque emocionalmente esto no me dé placer. Pero la ética, hay personas que el sentido ético es muy fuerte y se sobrepone al sentido emocional y les genera un placer ético hacer las cosas éticamente, ¿no? Está el sentido y placer emocional, que es el que más, digamos, conocemos y el que más nos impacta en nuestra vida, ¿no? La emoción, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, pues son prácticamente la vida, ¿no? Nosotros nos movemos
por esos sentimientos, por esas emociones, ese sabor de la vida tiene un impacto en nosotros bestial y nos movemos para buscar eso nos genera una adicción tremenda, ¿no? Porque incluso y esto pasa, ¿no? Con las exparejas, por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener una expareja que entiendes que te ha maltratado, que se ha portado mal contigo, pero los momentos placenteros emocionales son tan fuertes que la búsqueda, tu cerebro busca, el alma busca la felicidad, busca el placer y te va a presentar a tu memoria, a tu recuerdo, los momentos placenteros. Y tú puedes ir y recaes, porque tu alma busca los momentos placenteros. Sobre todo si no tienes algo, no tienes que te llene esos momentos, que te los cubra, ¿no? Como decían el refrán antiguo, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Es cierto, ayuda porque te está cubriendo el principio de placer. Cuando tú no tienes ningún ente que te genere ese placer, tu cerebro automáticamente se va a poner a buscarlo en los momentos pasados, en los momentos vividos anteriores. ¿Cuál es el momento más fresco? Pues ahí va a buscar. A nosotros nos mueve eso de una manera sorprendente, ¿no? De una manera increíble, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? De que siempre estamos buscando el placer, ¿no? Por eso nos gusta ir a la montaña y tenemos el placer estético, ¿no? Que todos, que vamos en un valle, una arboleda, un río, qué bonito placer estético. Volveremos a ir. ¿Por qué? Porque queremos experimentar ese placer. Las experiencias nos generan emociones y las emociones tienen es como el sabor de la comida. Volvemos a repetirlas, queremos volver a repetirlas, al igual que la comida. Tú comes el placer digamos culinario, ¿no? De la sensación del cuerpo. Igual que el hacer el amor, igual que el masaje, buscamos siempre el placer y huimos del displacer o del dolor. Y esa es la vida, eso es la vida. Salir del dolor, del aburrimiento y buscar la satisfacción, el placer, la felicidad. Y en eso, pues somos muy injustos también. Podemos llegar a ser muy injustos porque de forma automática, a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Y cometemos injusticias por la búsqueda del placer, por la búsqueda de las sensaciones, del sentir. Estamos atravesados profundamente por el sentir.